Y le vamos a dar la bienvenida al presidente de la Unión Cívica Radical aquí en San Juan, Eduardo Castro. Bienvenido, Eduardo, un gusto como siempre, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por supuesto contento de la vuelta del... Sí, estamos de regreso esta semana y bueno, decíamos, este es un año en el que va a haber que hablar mucho, va a haber que informar mucho, va a haber que escuchar mucho. ¿Los radicales se están sintiendo escuchados? Es difícil, ¿no? Sí. Yo primero te tengo que decir algo que es, nosotros puertas adentro lo consideramos. Yo creo que gran parte del electorado y del afiliado del radicalismo ha votado o acompañado finalmente la propuesta de Milei. Claramente estamos hablando en la última etapa, ¿no? En el balotaje. Sí. Y por otra parte nosotros no podemos seguir la línea política porque en muchas cosas somos la antítesis y en otra tanto, digamos, hace falta diálogo para generar consensos. Y es muy difícil dialogar con quien no tiene las condiciones o la voluntad política de dialogar, ¿no? Y que enfrenta mintiendo, descalificando a quien no coincide o no lo acompaña, ¿no? Porque hoy día, por ejemplo, vemos que los diputados tucumanos, que son del kirchnerismo, pero que lo han acompañado, bueno, hoy día que los siente soldados de su causa, han dejado de ser kirchneristas y no sé cuántas cosas, sí. Y ha descalificado constantemente a los gobernadores, ¿no? Por sí. No entregar, por decirlo de alguna manera, su patrimonio político a disposición de los antojos del presidente. Y entonces, digamos, ¿a dónde vamos? Yo lo veo errático, errático con gente que tiene mucha responsabilidad y que le falta experiencia, digamos, lo que pasó con la ley ómnibus, donde cometieron un error gravísimo, tanto el ministro del Interior como su presidente de bloque, que mandaron a comisión sin saber que con eso cancelaban la aprobación que ya se había conseguido en general de la ley. Digo, cuando había que discutir en particular, lo hicieron sin ninguna experiencia. Y yo siento que manejan un camión con acoplado cuando antes no han manejado ni una bicicleta. Y eso es riesgoso, digo, a la vista está que generaron, digamos, una gran frustración en la aprobación de esa ley y después el presidente, bueno, nada, desde el exterior se mandó una sarta de insultos y descalificaciones, cosa que no corresponde al primer mandatario, ¿no? La campaña ya terminó y tendría que darse cuenta que tiene que gobernar en vez de, digamos, usar la agresividad, digamos, como herramienta política, porque hoy día lo que hace falta fundamentalmente es construir consenso y creo que todos de alguna manera quieren aportar a eso. A nadie le conviene que le vaya mal a nuestro país, no le conviene al presidente, pero tampoco le conviene a los gobernadores y mucho menos a los ciudadanos. El presidente es una institución y la figura que ocasionalmente ocupa esa institución es una circunstancia, digamos, también, digamos, por ahí el día que lo entendamos capaz que nos va mejor. Eduardo, arrancaste diciendo que los radicales tienen un debate interno y entiendo que no está resuelto, ¿no? Y sí, es complejo. ¿Cómo se va a resolver eso? Porque el afiliado que ha acompañado, digo, pero que en realidad que busca un cambio, a veces ve blancos y negros nada más. Y acá no son blancos y negros. Digo, no es lo mismo obtener el déficit, o mejor dicho, el equilibrio fiscal con razonabilidad, con prudencia, que obtener el equilibrio fiscal de la manera que lo está haciendo en forma grotesca, digo, o grosera, en el corte de algunos gastos, ¿no? O de la administración de algunos recursos. Convengamos que este equilibrio que se ha conseguido, o este superávit del que se habla en estos primeros meses del año, sí. El 44% ha sido aporte del no pago de los gastos que generan la previsión social, digamos, lo han pagado los jubilados con su atraso. La casta de los jubilados ha pagado la gente. Es terrible eso, digo, con 120.000 pesos han tenido incrementos del 200, 300% en insumos básicos, digo, como por ejemplo el tema del costo de los medicamentos. Digo, la liberación absoluta que ha hecho del tema de los precios
Bueno, no hay disputa, no hay ley de oferta y demanda entre los laboratorios productores de medicamentos y los jubilados. Ahí no hay ley de oferta y demanda. Digamos, entonces va a maximizar el sector, por supuesto, sus ganancias. ¿A costa de quién? El sufrimiento de los jubilados, que no pueden dejar de usar o de disponer de los medicamentos que necesitan para sostener su vida. Y entonces digo, porque la disyuntiva es igual acompañar, dar gobernabilidad o ponerle freno. Bueno, yo creo que se da gobernabilidad, se intenta dar gobernabilidad y se impiden algunos abusos, algunas locuras, ¿no? Creo que de eso se trata. Quedó en soledad Facundo Manes, ¿no? Con su otro legislador al votar en contra de la ley de bases. Bueno, lo ha hecho creo que con la legitimidad que le da, que él cuando ha sido electo ha planteado una propuesta y un proyecto político y hoy día lo sigue sosteniendo. Sí. Facundo Manes fue elegido en el 2021. Sí, sí. Bien, con un mensaje, con una propuesta. No pudo materializar eso en una candidatura presidencial en el 2023, pero sigue pensando lo mismo, sigue diciendo lo mismo y sigue votando lo mismo. ¿Y ustedes están con Manes? Yo creo que cualquier militante de la Unión Cívica Radical le simpatiza muy fuerte lo que dice Manes, porque uno se identifica, obviamente, con el equilibrio fiscal, pero también se identifica con un rol del Estado que no puede ser, ¿no? El Estado no puede ser desertor de sus responsabilidades públicas. Bien, siempre lo hemos dicho, el mercado no construye hospitales, no construye escuelas, no construye viviendas sociales. ¿Qué sería de San Juan sin este Estado que a través del FONAVI ha construido a lo largo de muchos años, creo que el 70% de las viviendas de la provincia de San Juan? Bueno, ustedes saben que eso es calificado de Kircho zurdo empobrecedor. Bueno, les han dicho peor ustedes. Está bien. No es televisivo, lo que ha posteado el presidente de los radicales no es televisivo, no lo puedo repetir. Bueno, pero está bien, nosotros tenemos una historia que vamos a respetar y tenemos, por supuesto, un proyecto político que, dicho, está en las antítesis. El modelo de sociedad de Milei no es el modelo de sociedad que nosotros queremos. El modelo de un Estado ausente, de una sociedad insolidaria y una sociedad violenta no es nuestro modelo de sociedad, ni nuestro modelo de funcionamiento del Estado. El Estado tiene que hacerse cargo de cuidar a los más desprotegidos, no de la forma, y esto no significa haber incrementado como se incrementó a lo mejor el gasto público en la etapa del kirchnerismo, que se hizo de una forma a lo mejor no responsable y que gran parte de eso, se fue por la canaleta de la corrupción. No, acá hablamos de otra cosa, acá hablamos de un Estado que sea responsable, sobre todo de los que menos tienen. Y ahí principalmente están los jubilados. De un Estado que tiene que cuidar a los niños brindándole educación. Con un proyecto de país donde la educación, o en este caso hay una descalificación de parte de quienes gobiernan a los que tienen la principal responsabilidad en este país, que es formar a todos, a la futura ciudadanía. Yo creo que hay que construir más ciudadanía, menos hater, que son los que habitan en las redes sociales, y es a lo que se dedica el presidente. Ahora, que pasa largas horas tuiteando y retuiteando, claro, como si fuera... Y mal no le digo. Lo que quiero preguntar, Eduardo, es... Bueno, ¿y se van a poner de acuerdo los radicales? ¿Van a unificar una postura? Bueno, acompañado. Yo veo una posición errática. Perdón, Eduardo, yo veo una posición errática. El gobernador Valdés recibiendo institucionalmente al presidente en Corrientes y después un picoteo público con el presidente de su partido, con Martín Lustó. Bueno, pero todo eso es legítimo. Bien, hasta representan, de alguna manera, proyectos distintos. Valdés aspiraba a ser presidente del Comité Nacional. De hecho, los sanjuaninos hemos bancado eso. Bien, no obstante, por supuesto, el presidente es Lustó y respetamos y acompañamos. Ahora, Valdés tiene una responsabilidad, que es gobernar su provincia, defender el interés de los correntinos, y si va el gobernador a su provincia, obviamente que lo va a recibir. Eso no cabe ninguna duda. Sí. Y si vendría a la provincia de San Juan, Orrego lo va a recibir con todos los honores
como corresponde, y va a tratar de... O sea que el que se extralimitó fue Lustó. Y Lustó no tiene ninguna responsabilidad. Digo, en materia, pues por supuesto, tiene la responsabilidad de ejercer un rol en el que tiene absoluta independencia para opinar y decir lo que quiera, y está bien que lo haga. Entonces la UCR no va a unificar posición. Yo creo que en el Congreso va a acompañar, y políticamente desde el Comité Nacional va a hacer todo lo crítico que tiene que serlo. ¿Y no se contradice una cosa con la otra? Una cosa es acompañar la tarea legislativa e institucional. Nosotros somos primero oposición constructiva, pero somos oposición. Nosotros ninguno de nuestros legisladores fue electo con Milei. Ninguno de nuestros legisladores ha sido electo por proponer lo que ha sido la campaña de Milei, por sostener la campaña de Milei. Nosotros, nuestra obligación es sostener lo que hemos planteado en la campaña. Muchas de esas cosas, pueden ser coincidentes con propuestas de Milei, y otras tantas no. Eduardo, ¿y qué opinan ustedes de, la duración del gobierno de Milei? No, ustedes saben que hay... estar 4 años. Vos sabés lo que estoy planteando. Hay versiones periodísticas, empresarias y finalmente alguno que le pone rostro, por ejemplo Guillermo Moreno, que estuvo aquí la semana pasada en esa misma silla y dijo, este es un gobierno corto. Bueno, no, yo creo que, gobierno corto es un gobierno de 4 años. Y si no, además de presidente y vicepresidente. Sí. Bueno, nada, si en algún momento Milei no decidiera continuar... ¿Te preocupa eso? No, yo no lo veo a Milei retrocediendo. ¿No lo ves retrocediendo? No. Bien. ¿Y la injerencia de Macri, cómo la ves? Yo creo que es limitada. Me parece que de buena fe acompañó Macri, acompañó Burri, también porque creo que se dieron cuenta que los electores de Juntos por el Cambio iban a acompañar a Milei, era coherente que así fuera, y creo que ellos se anticiparon. De hecho, hay tantos puntos en común entre el macrismo y lo que pudiera hacer Milei, que 2 de sus principales ministros provienen de ahí. Caputo, sí. Inclusive Sturzenegger. Sturzenegger era funcionario del gobierno de Milei. ¿Cómo olvidarlo? Y Burrich en seguridad. Sí. Y está Petri también, Y está Petri también en defensa. Lo que pasa es que ese área es un área como secundaria en el gobierno. El área principal me parece que es la economía, y también tiene un valor muy importante el tema de la seguridad. ¿Y San Juan en este contexto? Le toca gobernar a Orrego. Le toca gobernar una situación de mucha complejidad, va a tener mucho más limitaciones financieras que las que han tenido sus antecesores. Creo que es muy prudente en la administración de los recursos, creo que los está cuidando en forma extrema, y no creo que pasemos zozobras nosotros desde el punto de vista financiero. Sí, claro, que un Estado ausente va a hacer que haya menos inversión pública en materia de obras, ¿no? Sí. Pero creo que desde el punto de vista, de la administración en general, no vamos a pasar zozobra. Pero hay un corte de partidas muy fuerte, ¿no? Y seguro, porque por ejemplo en educación, sí. Educación, transporte, obra pública. Claro, el de transporte va directo al bolsillo de la gente. Bien, el de transporte ha representado el 22% de este superávit, tiene que ver con el retiro de los subsidios. Por eso digo, cuando Caputo se ufana de haber llegado al déficit cero en un mes, eso es a costa de las provincias, entre otras cosas. Claro, a costa de los argentinos, no le pongamos... Claro. A costa de los argentinos. Pero las provincias no son entelequias, nosotros somos las provincias, digamos. Lo que pasa es que a lo mejor haga falta... recordar que el Estado Nacional es producto de acuerdo de los estados provinciales. Sí. O sea, los estados provinciales son previos, preexistentes al Estado Nacional. El Estado Nacional surge de acuerdos provinciales y después
de enormes guerras civiles intestinas entre unitarios y federales. Bien, entonces el Estado Nacional cobra lo que cobra en razón de delegación que hacen los estados provinciales del Estado Nacional, pero el Estado Nacional, lo han dicho creo que varios gobernadores, no produce nada, solamente administra. ¿Es tiempo de salir a marcar algún matiz con la Casa Rosada o no? Desde los Acá desde la creo. provincia, Sí. y yo creo que lo han hecho. No han acompañado ciegamente el proyecto de Milei. Justamente parte del problema era que los incisos de algunos artículos que no se acompañaban y que trababan, digamos, el accionar del gobierno, o por lo menos el propósito del gobierno en la aprobación de la ley de base, hizo que estas idas y vueltas terminaran, digamos, en este gran error del ministro del Interior y del presidente del Bloque de la Libertad Avanza. Que hay que decirlo, son inexpertos, pero evidentemente también son vagos, porque no estudiaron el reglamento. Es inadmisible que alguien sea presidente del Bloque y no haya estudiado el reglamento. Que tengan que venir otros a cantárselo. ¿Cómo ves la situación social en San Juan? El clima social en San Juan. Y yo creo que la sociedad sabe que hay un fuerte ajuste y por eso tiene paciencia y por eso aguanta el sufrimiento. Y también creo que, vuelvo a decirte, no va a haber zozobras desde el punto de vista de lo que tengan que ser con las principales responsabilidades del Estado. Yo creo que, la inversión en salud, en educación, creo que eso va a seguir manteniéndose, lo que es bueno porque el 40-50% de los sanjuaninos no tiene obra social y va al hospital público. Y como vamos, es posible que se suba. Sí. También es cierto que la falta de inversión va a pegar en algunas actividades, por ejemplo en la construcción. Es un sector que me parece va a sentir ese remesón y ahí va a tener que estar también la mano, del gobierno para tratar de amortiguar ese efecto. ¿Te puedo preguntar por el 2025 o es muy pronto? Tan duro va a ser este 2024 que el 2025 no me lo puedo imaginar. Claro, no, ¿por qué digo el 25? Porque muy preliminarmente las fuerzas políticas están ya viendo las elecciones de mitad de mandato, que son el primer test electoral, y claro, ustedes dirán del otro lado, ¿qué hace este hombre preguntando? Bueno, la realidad pero la realidad es que, que yo lo he escuchado por ahí, ¿no? Hay algún bosquejo, algún boceto de qué se imagina cada uno, ¿no? Y nada, va a pasar, creo, si hay éxito en el gobierno, éxito desde el punto de vista de la aprobación de su gestión, va a haber un sector de Juntos por el Cambio que se va a asociar. Y si no, Juntos por el Cambio irá a presentar seguramente su propio... No estoy diciendo nada que no se vea desde afuera, porque vos seguramente ya lo tenés que haber advertido y por eso me lo estás preguntando. Lo cual implica la ruptura definitiva de Juntos por el Cambio. Sí, no sé si ruptura definitiva. Acá, división, ponele. Acá ya ha habido, presentación, de distintas ofertas electorales. Creo que, nada, tiempo al tiempo. Eduardo, muchas gracias. Gracias a usted. Como siempre. Man está en carrera. Man está en carrera. No, claro, me quedó claro. Gracias, Eduardo. Eduardo Castro, presidente de la Unión Cívica Radical, acá en San Juan. Pausa.